link que tengamos entre una sesión y otra, preguntaré si tienen por ahí alguna duda, esperando que se sumen más compañeros a la clase de hoy. Pero vamos a dar inicio con lo que tiene que ver con trazabilidad. Y bueno, pues hay definiciones al respecto. Entendemos en general el término trazabilidad como el hecho de dar seguimiento a un proceso mediante el cual nos ayude a descubrir o a indagar respecto a una situación o alguna acción. Pero vamos a ver ahorita aquí algunas definiciones formales que tienen que ver con ese término. Y que tenemos uno de ellos, ¿verdad? Este Comité de Seguridad Alimentaria define que la trazabilidad son aquellos procedimientos preestablecidos y autosuficientes que permiten conocer el histórico, la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de producto a lo largo de la cadena de suministros en un momento dado a través de herramientas determinadas. Hemos escuchado, por ejemplo, de casos en los cuales ha habido, por ejemplo, gente intoxicada con algún producto que consumió y la trazabilidad precisamente nos sirve para poder dar con el origen de esa contaminación. Pensando que, por ejemplo, sea una contaminación de tipo biológica, pues nos permite a través de esa información que se genera a través de la cadena productiva, si esa cadena productiva lleva procesos y lleva mecanismos para poder identificar cada una de las partes que la componen, entonces llevar a cabo la trazabilidad es relativamente sencillo. Más aún cuando hablamos de bienes que son para el consumo por parte de la población. Para el caso nuestro como veterinarios, pues es algo muy importante, puesto que mucha de nuestra actividad como médicos veterinarios tiene que ver precisamente con la producción, la transformación y digamos, la difusión de productos que van para el consumo de la población. Tenemos otra definición más. Esta es a través del Parlamento Europeo y define la trazabilidad como, dice, la posibilidad, perdón, déjenme aquí admitir más compañeros. Dice, la posibilidad de encontrar y seguir el rastro a través de todas las etapas de producción, transformación y distribución de un alimento, un pienso, un animal destinado a la producción de alimentos o una sustancia destinadas a ser incorporados en alimentos o piensos o con probabilidad de ser. Es decir, que ya no únicamente se refiere al producto como tal, sino posiblemente a los empaques, a los aditivos, a los conservadores. Pensemos también ahora en alimentos que van para el consumo de los animales, lo que tiene que ver con secuestrantes, lo que tiene que ver, por ejemplo, con sustancias que añadimos a algunos alimentos con la idea de que los alimentos sean mejor aprovechados. Hablamos de prebióticos, probióticos, hablamos también de aquellos promotores de crecimiento, algunos de ellos que tienen su origen en antibióticos. Entonces, vuelvo a repetir, durante esta cadena de procesos puede darse en alguno de esos puntos precisamente las situaciones de contaminación. Y entonces, bueno, requerimos tener todo eso registrado perfectamente en bitácoras para poder dar rápidamente con el origen de esa contaminación. Tenemos una definición más que es a través del Códex Alimentarius. Esta es la versión del 2004, aunque bueno, no ha cambiado, ¿no? Es la misma definición, dice, la trazabilidad es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de etapas específicas de la producción, transformación y distribución. Vamos a ponerlo en contexto. Vamos a pensar, por ejemplo, en un producto que es de consumo habitual por parte de la población, sobre todo la mexicana. Hablamos, por ejemplo, de huevo para consumo. Sabemos de antemano que, bueno, México es el principal consumidor de huevo a nivel mundial, alrededor de 24 kilos per cápita aproximadamente. Somos uno de los principales productores de huevo a nivel mundial, vamos entre el quinto y el sexto lugar, pero estamos hablando ahorita de consumo. Pensemos, por ejemplo, cómo se puede contaminar un huevo. O sea, hay muchas maneras, ¿no? Pero uno de ellos, uno muy importante, tiene que ver, por ejemplo, con la transmisión vertical de algunas enfermedades que pueden ser zoonóticas. El ejemplo más claro son las salmonelas. Sabemos que tenemos dos grupos de salmonelas móviles
y las salmonelas inmóviles. Las salmonelas inmóviles, por cierto, pues ya fueron erradicadas aquí del país. Estamos hablando de Salmonella gallinarum y Salmonella typhimurium. Perdón, Salmonella gallinarum y Salmonella pullorum, ambas erradicadas del país. Actualmente se consideran exóticas, pero las que no hemos podido controlar y erradicar ha sido Salmonella typhimurium y Salmonella enteritidis, entre otras más. Estas dos principalmente son causantes de muchas enfermedades transmitidas por alimentos, conocidas como ETAs. ¿De acuerdo? Entonces pensemos precisamente en un problema de esta naturaleza en el cual nos podríamos ver inmersos, tendríamos que darle seguimiento hasta llegar al origen de la infección. No tendría que ser necesariamente o forzosamente a través de un problema de manejo en la granja como tal. Puede ser a otros niveles más. Pero el sentido común nos diría que si estamos hablando de una enfermedad que se transmite de manera vertical, pues lo primero que tendríamos que indagar precisamente sería en la granja de reproductoras. ¿Y cómo nos acercaríamos al diagnóstico para poder saber qué se trata de ahí la contaminación? Pues pensemos, por ejemplo, en que puede originarse, por ejemplo, con el suministro de harinas de origen animal para que se alimente a las aves. Si esas harinas de origen animal no fueron procesadas de manera correcta, puede ser que vayan ya de por sí contaminadas con salmonelas y entonces da el proceso de enfermedad en las reproductoras, en las gallinas, perdón, de postura comercial, y de ahí el pasaje del patógeno a través del huevo. Y bueno, como este ejemplo podemos tener muchísimos más, ¿no? Contaminación de leche, productos lácteos, etcétera, etcétera, embutidos, carne, etcétera. Bueno, ¿qué dice la Ley Federal de Sanidad Animal? Acuérdense que este es nuestro máximo marco normativo y define la trazabilidad como lo siguiente. Es la serie de actividades técnicas y administrativas sistematizadas que permiten registrar los procesos relacionados con el nacimiento, crianza, engorda, reproducción, sacrificio y procesamiento de un animal, los bienes de origen animal, así como los de los productos químicos, farmacéuticos, biológicos y alimenticios para uso en animales o consumo por estos hasta su consumo final, identificando en cada etapa su ubicación espacial y en su caso los factores de riesgos o sanitarios y de contaminación que pueden estar presentes en cada una de las actividades. Bueno, vemos que es una definición bastante ambiciosa, completa, pero que yo creo que sí nos remite a pensar en toda la serie de posibilidades que nos llevan a pensar en varios escenarios en los cuales la trazabilidad pues es sumamente importante. Nos hemos hecho seguramente al paso de muchos años de herramientas que nos posibilitan o nos facilitan esta trazabilidad. Hablamos, por ejemplo, de los identificadores INIGOS, por ejemplo. Hablamos también de algunos chips en algunos animales, de una serie de elementos que nos permiten dar seguimiento, dar trazabilidad. Aquí lo importante, yo me quedaría con estas dos cosas, ¿no? Son actividades de tipo técnico, pero también administrativo y que deben ser sistematizados, es decir, deben tener un orden, deben estar por escrito y deben ser de conocimiento de todas las personas que participan en el proceso. De tal forma que entonces es como una cadena, ¿verdad? Es de hecho una cadena. Si hay uno de los eslabones que no está cumpliendo con el cometido de identificación, o la trazabilidad se va a perder. ¿De acuerdo? Les pediría de favor otra vez si pueden silenciar sus micrófonos para que no esté viciando aquí el sonido en la plática, por favor. Vean, otra definición más. Dice, la trazabilidad es el conjunto de acciones, medidas y procedimientos técnicos que permiten identificar, registrar cada producto desde su nacimiento hasta el final de la cadena de comercialización. Yo he tenido, por ejemplo, algunos problemas muy serios en el sentido de cuando la trazabilidad no funciona adecuadamente. Ya no digamos en lo que tiene que ver con las campañas de brucela y tuberculosis, que es un problema bastante frecuente. Hay muchas situaciones que luego no nos permiten dar una adecuada trazabilidad. Pensemos ahora, por ejemplo, en casos como los de clenbuterol. En el tiempo que yo estuve en el rastro, identificamos, por ejemplo, animales que tenían trazas en orina de clenbuterol
o sea, que de una trazabilidad, ¿verdad? Tendríamos entonces que ver y buscar el origen. Pero ¿qué pasa si tenemos acopiadores y a su vez esos acopios de ganado le compran a varias personas, que a su vez puede pasar por 2 o 3 manos más? Eso lo complica bastante, ¿sí? Entonces, cuando se trata de implementar un proceso de trazabilidad, habrá que pensar en todas esas posibilidades, hacer un árbol de escenarios, un diagrama de flujo, y poder determinar que ante situaciones como las que estoy comentando, pues tener ya previsto que pueden ocurrir y qué es lo que hay que hacer para que nos garantice llegar al origen. Bueno, esa trazabilidad, ¿qué busca? Bueno, identificar cualquier producto dentro de la empresa. Esa sería una de las situaciones que tendríamos que estar garantizando. ¿Para qué más nos puede servir la trazabilidad, dice Saur? Lo que hemos escuchado seguramente mucho, que dice que es de la granja a la mesa. Para nosotros como médico veterinario, pues es algo trascendental, porque es parte primordial de nuestra actividad como médicos. ¿Cómo garantizar, por ejemplo, que esa carne de cordero que está llegando a la mesa de una familia, pues sea un producto inocuo, o que sea una carne que no va a provocar la enfermedad a las personas? Y entonces tendríamos que tener garantizado, pues toda la cadena que lo compone, desde la distribución, el sacrificio, la crianza del animal, etcétera, etcétera. ¿Para qué más nos va a servir? Bueno, encontrar posibles puntos frágiles que vulneren la seguridad sanitaria. Por ejemplo, si hablamos de una sala de sacrificio, ustedes seguramente ya conocen rastros, algunos de ellos. Tenemos puntos críticos. Por ejemplo, el eviscerado es un lugar muy importante porque se pueden dar con suma facilidad los procesos de contaminación cruzada. Al igual, por ejemplo, cuando se hace la inspección post-mortem y cuando el médico durante la inspección sanitaria encuentra, por ejemplo, una lesión sugestiva a tuberculosis, actinobacilosis o alguna otra, pues tiene que tener la precaución que antes de seguir inspeccionando otras vísceras o otros productos cárnicos, pues tendría que esterilizar ese cuchillo. De otra forma, lo que estamos provocando es contaminación de los productos y por consiguiente la alteración en la calidad eh, sanitaria de ese producto. En suma, bueno, sabemos que la trazabilidad nos sirve para mejorar la eficacia del sistema de control sanitario a lo largo de la cadena alimenticia. Ahora, habría que diferenciarlo porque luego confundimos mucho los términos. Ya hablamos de trazabilidad, ahora, ¿qué es la rastreabilidad? No es lo mismo. Fíjense, la rastreabilidad es el conjunto de actividades técnicas y administrativas de naturaleza epidemiológica. Aquí ya le estamos agregando algo nuevo, ¿verdad? Que se utilizan para determinar a través de investigaciones de campo y del análisis de registros el origen de un problema sociosanitario y su posible diseminación hasta sus últimas consecuencias, con miras a su control o erradicación. En otras palabras, es la acción de seguir el rastro dejado por la trazabilidad. Dicho en otras palabras, yo puedo garantizar que, vamos a pensar en una empresa de las más importantes a nivel global en el suministro de productos cárnicos, es por ejemplo Tyson Foods. Vamos a hablar de esa empresa enfocada en lo que es pollo de engorda. Pues ellos tienen pues toda la cadena completa, hasta los puntos de venta, ¿sí? Integrados de una manera vertical. Entonces ellos están garantizando a través de sus controles y sus registros la trazabilidad de un muslo de pollo que llega a una mesa de un consumidor. Si ahí se diera un problema, se puede dar hasta el origen del nacimiento de ese animalito, y todavía más para atrás, ¿eh? Entonces, esa serie de registros precisamente es la trazabilidad. El uso de la trazabilidad con fines epidemiológicos, con fines de investigación ante un problema sanitario, a eso se le llama rastreabilidad. ¿Sí se entendió los dos conceptos? Sí, profe, todo bien. Sí, perfecto. Ok. Bueno, sabemos que esa trazabilidad tiene beneficios. Aquí identificamos algunos de ellos, ¿verdad? En suma, en resumen, podemos decir que pues, agrega valor al producto, genera confianza,
De otra forma, también lo que puede provocar es que facilita la corroboración de existencias, el suministro oportuno de productos con calidad de fresco. Pensemos otra vez, por ejemplo, en el caso de productos lácteos, de huevo, aquellos productos que son perecederos y que además se consumen en fresco, es decir, recién hechos, recién generados, recién producidos. ¿Sí? Eso también de luego trae beneficios para la federación, para el gobierno federal, y se apoya durante la gestión de brotes de enfermedad e incidentes relacionados con la seguridad sanitaria de los alimentos, apoya los programas de vacunación. Estamos hablando desde luego de la trazabilidad. Hablamos entonces que los animales que están identificados de una manera correcta, pues nos permite dar seguimiento a estas acciones sanitarias. Facilita el proceso de regionalización y compartimentación. Y eso lo estamos viviendo, ¿no? Esto se hace con la idea de poder empatar aquellas áreas del país que tienen estatus sanitarios similares. De ahí entonces que, por ejemplo, se pueden conformar regiones. Yo les he comentado que aquí Aguascalientes es de la región centro-occidente, que pertenecemos al grupo 4, o la clasificación número 4 de acuerdo a CPA, ¿de acuerdo? Y que entonces para el caso de seguimientos epidemiológicos, para el caso de acciones contraepidémicas, pues sirve mucho esta sectorización porque pueden tener de similitudes, pues cadenas de suministro, cadenas de comercialización, vías de comunicación, tipos de explotación muy similares, y entonces eso posibilita que las acciones sean más contundentes y más efectivas. Desde luego, apoyo a la vigilancia epidemiológica, mejora los sistemas de respuesta y notificación rápida ante la aparición de brotes o de focos, mejora el control de los desplazamientos de animales. Entonces, bueno, el diseño de estos sistemas de trazabilidad pues debe cumplir con algunas situaciones para que sea efectivo. Aquí hablamos de 3 aspectos: amplitud, profundidad y precisión. La primera les indica la cantidad de información que se compila para alimentar el sistema. Es decir, ¿qué información requerimos del producto? ¿Sí? De aquello a lo cual empezamos a dar seguimiento. Que sea la información suficiente. Tampoco en exceso, tampoco que sea raquítica, sino la suficiente para poder garantizar trazabilidad. La profundidad se indica hasta qué punto el sistema rastrea información sobre un producto hacia adelante o hacia atrás. También eso es importante, ¿verdad? Va a depender, bueno, cuáles son los alcances a los cuales queremos llegar. La precisión se refleja el grado de seguridad con el que el sistema puede recuperar los movimientos de un producto o algunas de sus características. Esto es primordial, puesto que, bueno, repito, hemos vivido aquí en México muchos casos en los cuales, por ejemplo, nos han hablado desde contaminantes, por ejemplo, en bebidas, en productos crudos, por ejemplo, chile, jitomate y otros más, en los cuales, por ejemplo, inclusive se han impedido la exportación de esos productos a otros países que eran nuestros clientes habituales y que ya se detecta aparentemente una situación de contaminación, y es importante entonces dar con el origen y poder corroborar tal circunstancia. Para su establecimiento pues, requerimos de una serie de situaciones, ¿verdad? Aquí hablamos de las fases para la implementación de un sistema de trazabilidad. Primero sería estudiar los sistemas de archivos previos, consulta con proveedores y clientes, porque ellos nos van a ayudar precisamente a alimentar esta base de datos y también a poder descubrir qué aspectos debemos darle principal atención para poder garantizar esa trazabilidad. Definir el ámbito de aplicación del sistema, definir criterios para la agrupación de productos, establecer los registros y documentación necesaria para el sistema, mecanismos de validación, de comunicación entre empresas, localización, movilización y en su caso retirada de productos. Esto también, todo es importante, vaya, pero esto yo quisiera resaltarlo. Piensen ahora en algún producto en el cual nosotros trabajamos en la industria pecuaria. Pensamos en muchas posibilidades, porque de hecho las hay, son muchísimas. Un producto, un bien o un servicio que afecta a un tercero. Entonces requerimos en un momento determinado, de acuerdo a las características de ese producto o de ese bien,
retirarlo del mercado. Primero tenemos que identificar a dónde se distribuyó y tratar de recuperarlo lo más rápidamente posible para que no cause daños a terceros, ¿sí? Y si estudiar a la empresa y definir qué sistema de trazabilidad es el más conveniente. O sea, ¿cómo vamos a lograrlo? Hay muchas maneras de poderlo llevar a cabo, hay unos muy sofisticados, totalmente tecnológicos. Bueno, si la empresa tiene esas posibilidades, pues habrá que llevarlo a cabo. Habrá otros más sencillos, más económicos, pero que más sin embargo permite también dar trazabilidad. Desde luego, pues tiene que ir acompañado de archivos propios. Una premisa es que no tienen que ser complicados. Entre más complicados sean, la trazabilidad se vuelve un dolor de cabeza. Considerar que el mejor sistema de trazabilidad para una empresa es aquel que encaja con sus actividades de trabajo habituales y permite registrar información necesaria a la que luego se puede acceder de forma rápida y fácil. Les pongo otro ejemplo. Miren, nosotros quisimos implementar aquí en los rastros del Estado un sistema de identificación hacia el interior de la sala de matanza. De hecho, este lo tenemos montado perfectamente bien en el rastro de Calvillo, que es un rastro que sacrifica alrededor de 300 animales al mes. No son muchos. 300 animales pues, son los que mata en un día flojón, por ejemplo, los rastros grandes como Freasa o rastro Jesse. Bueno, a lo que voy es que, ¿a qué me refiero en concreto? Nosotros queremos, como parte del funcionamiento de nuestras campañas, sobre todo la de tuberculosis, poder hacer, ligar todas las partes del animal y poder correlacionarlas, esa es la palabra correcta. Es decir, que en un momento determinado yo puedo decir, esta cabeza va con esta piel, esta víscera verde, esta víscera roja, etcétera, etcétera. ¿De acuerdo? Entonces, esa es la trazabilidad como tal. Pero además tiene un valor agregado. Esto también posibilita que los usuarios del servicio del centro de sacrificio tengan la plena seguridad que el menudo que se le está entregando, que el hígado que se le está entregando, la cabeza o la canal, en verdad corresponde al animal que él llevó a sacrificar. ¿Sí? Por eso dice aquí que sean aquellas actividades o maneras de registrar o acciones que además vayan empatados con lo que se hace habitualmente en esos lugares. Para ello, entonces, bueno, es importante que se haga una consulta tanto con proveedores de la propia empresa como con sus clientes. Es decir, habrá que mirar hacia atrás y hacia adelante para ver qué necesidades se tienen en ambos sentidos y entonces que las medidas de trazabilidad que vamos a implementar pues sirvan para dar auxilio o cooperación tanto hacia atrás como hacia adelante. No sé si me explico. Es decir, si la empresa, por ejemplo, se dedica a la producción de quesos, pues hacia atrás tiene sus proveedores, que es el que le provee, por ejemplo, la leche, el que le provee, por ejemplo, las sustancias para poder producir la cuajada, etcétera, etcétera. Y hacia el frente que tiene, pues a sus clientes. Entonces, de ambos tienen necesidades de trazabilidad y habrá que implementar las propias en función de eso hacia el interior de la empresa que produce ese bien o servicio. Dice aquí, definición del ámbito de aplicación. El sistema de trazabilidad debe ayudar a mantener la trazabilidad en toda la cadena alimentaria. Dependiendo de la actividad dentro de la cadena alimentaria, el sistema puede transitarse por lo siguiente: trazabilidad hacia atrás, hacia interno, hacia adelante, la que acabo de mencionar, ¿no? Hacia atrás, pues ya di un ejemplo, ¿no? Que no hay que andar más. Únicamente mencionar aquí lo siguiente: la trazabilidad de los productos que entran en el proceso productivo de una empresa y quiénes son los proveedores de esos productos. Es decir, con qué frecuencia nos entregan insumos, cómo lo hacen, quién lo hace, en qué horarios, bajo qué presentaciones, qué cantidades, qué controles tenemos para recibir esos productos, ¿sí? Con los cuales vamos a trabajar para producir un bien o un servicio o un producto que luego va para consumo. En pocas palabras, pues se define como la calidad de seguridad de las materias primas. Entonces tenemos que responder una serie de preguntas, ¿vale? Yo ahorita acabo de resumirlas de manera muy rápida. Y repito, lo que va a facilitarnos es dar seguimiento
a esos productos que nos dan para poderlos procesar o transformar. En la trazabilidad interna, bueno, que compete a la propia empresa, yo les pediría que piensen un poco más en amplitud. No es únicamente, no únicamente estamos hablando de alimentos como tal. Hablo ahorita de alimentos, o aquí viene la presentación mucho sobre alimentos, pero no es lo único. Cuando hablamos de trazabilidad podemos hablar de otros ámbitos. Pensemos ahora, yo le decía, en un servicio, por ejemplo, un laboratorio de diagnóstico. O, por ejemplo, en el caso de, no sé, un hospital, pues también está ofertando un servicio y se requiere entonces un sistema organizado que nos permita saber en qué parte del proceso se pueden suscitar eventos o acciones que pudieran poner en peligro aquello que nos están dejando a nuestro cargo. Decíamos entonces la trazabilidad interna es la trazabilidad de los productos dentro de la empresa, se refiere a los movimientos que se realizan dentro de la unidad de producción, como el cambio de instalaciones, y se permite la ubicación espacial de cada lote, animal o producto dentro de la empresa. Y vemos, esto es muy común, por ejemplo, cuando vemos que llegan a empresas que se dedican, por ejemplo, a la pasteurización de leche, se hace una serie de pruebas previo a que esa leche se pueda recibir en la empresa. Se determina acidez y otra serie de situaciones más, que entonces, en un momento determinado pueden impedir que ese lote, por ejemplo, de leche pueda ser ingresado si no cumple con ciertas características. Toda vez que si eso no se cumple, o si se omite esa parte del proceso, lo que puede ocasionar es el deterioro del producto que tenemos bajo resguardo, que sí está en buena calidad. Y también pues se responde una serie de productos. Esas preguntas habrá que pensarlas en el sentido de la naturaleza de la empresa de la que estamos hablando, ¿sí? Aquí al final dice, ¿qué puede dificultar ese trabajo? Dice, procesos continuos sin interrupciones evidentes, retroprocesado, almacenamiento de productos intermedios y finales en depósitos a granel. Bueno, también habrá que pensar en eso, ¿no? Habrá empresas en las cuales la movilización del producto que está generando a diario, pues no puede hacer con la frecuencia que se quisiera. Puede haber luego a veces necesidad de resguardar producto en bodegas, en refrigeradores, en congeladores, depende de la naturaleza del producto. Y habrá que pensar en todo ello, ¿no? Siempre hay que pensar ante una cadena de esta naturaleza en un árbol de escenarios que nos lleven a entonces a hacer preguntas y qué hacer cuando se viene una situación imprevista, ¿sí? Tener el plan B, como luego decimos. Luego la trazabilidad hacia adelante. Dice la trazabilidad de los productos preparados para su expedición hacia el cliente inmediato, al que se le entregan. Porque también habrá que pensar que a esa persona a la que le entregamos, luego a su vez lo lleva a otro lugar. Entonces también tenemos que tener un grado de responsabilidad hasta la persona a la que le entregamos, ¿sí? Depende de la naturaleza del producto. Hay algunos casos en los cuales pues, tiene que ser hasta el consumidor final y en otros casos hasta quien se le entrega. Por ejemplo, hasta quien se le entrega sería en el caso, por ejemplo, de un restaurante. Al restaurante le entregamos, por ejemplo, producto cárnico, vamos a pensar filetes, y ese restaurante luego le va a dar un valor agregado, lo va a preparar, lo va a procesar y lo va a servir en un plato al consumidor. Pero ¿qué pasa si al interior de ese local, de ese restaurante, hubo una contaminación cruzada, etcétera, etcétera? Esto ya no es responsabilidad de quien le suministró ese bien al restaurante. Y si esta trazabilidad hacia adelante permite actuar rápidamente para retirar productos del mercado antes de ser consumidos. Las preguntas básicas serían qué y a quién se le entregan los productos. Cuando los productos se despachan, los registros deben servir como vínculo con el sistema de trazabilidad de los clientes. Entonces aquí hacemos uso de las fechas de caducidad, los lotes que nos indican en qué parte del proceso, en qué parte de la cadena se procesaron, se empacaron, se embalaron, depende de lo que estemos hablando, ¿no? Igual se responde una serie de preguntas. ¿Qué información conviene registrar? ¿A quién se le entrega? ¿Qué se ha vendido exactamente? ¿Cuánto? ¿Cantidad de producto? ¿Cuándo? ¿Medio de transporte? Y se debe presentarse atención a la relación entre las tres áreas.
Es necesario vincular lo que entra con lo que sale. El sistema de trazabilidad no puede funcionar sin considerar la trazabilidad del proceso. Es decir, no lo podemos disociar. Hay que identificar el sistema de medios y o transportes a lo largo de las diferentes etapas. Ok, porque esto puede supeditar la contaminación o el deterioro del producto. ¿Sí? Tenemos otra vez en aquellos productos perecederos o muy frágiles, por ejemplo, el huevo, y entonces ante un transporte inadecuado pueden ir parte de esos productos en mal estado. Entonces tenemos muchos ámbitos de aplicación, aquí no nos detenemos en esto, ¿no? Yo más bien los invito a que piensen en dónde lo deberíamos estar aplicando. Realmente van a ver que es en, si no en todo, pero sí en gran parte de las actividades que nosotros llevamos a cabo. Inclusive cuando llevamos, o sobre todo cuando nos contratamos en empresas que ofertan servicios a la población. Tenemos aquí luego la definición de criterios para la agrupación de productos en relación con la trazabilidad. Dice, ¿cómo agrupar e identificar los productos? Ejemplos de criterios. Dice aquí, periodo de tiempo, horario, diario o semanal, pues depende de la naturaleza del producto. Línea de producción, tipo de producto, corral, caseta, proveedor, granja, también depende de la especie animal de la que estamos hablando. Lugar y fecha de captura, ¿sí? Esa captura de información. También nos vemos en la necesidad de hacer la definición de criterios para la agrupación de productos en relación con la trazabilidad. Por ejemplo, tamaño del loto o de la agrupación. Es responsabilidad de la empresa definir el grado de precisión y el sistema de identificación a utilizar. En la práctica, yo les decía hace un momento, generalmente incluimos fecha de elaboración, fecha de fabricación, máquina de la que fue fabricado y hora de fabricación. Y a la hora de elegir la agrupación y datos del lote de productos de una empresa, deben tenerse en cuenta las ventajas y desventajas de acotar con mayor o menor precisión. Es decir, en pocas palabras, ¿qué información realmente es la relevante? Y no tampoco mandarnos con mucha información. Ustedes lo ven, por ejemplo, en el huevo San Juan, que es, por ejemplo, de las empresas que lo llevan desde hace ya muchos años, ven ustedes que además de la marca, ahí vienen algunos números, y a través de esos números pues nos podemos dar cuenta desde qué granja, qué caseta y en qué horario fue empacado ese producto. Entonces es muy fácil dar con un problema, por ejemplo, de contaminación o de mala selección o de mal empaque de algún producto. Para ello, entonces, se requiere establecer registros y documentación necesaria, que deben incluir ámbitos de aplicación del sistema, descripción y características del mismo, registros de operaciones efectuadas, ejercicios de simulacro de rastreo y trazabilidad. Todos estos son básicos, porque si no, ¿cómo nos vamos a dar cuenta si están funcionales o no? No nos vamos a esperar a que ocurra una demanda o una situación importante que a la hora de la hora no vamos a ver ni cómo hacerle frente a la situación, ¿no? Hace algunos años, ahí en la empresa, en Sabor Pollo, tuvimos un problema de alta mortalidad en pollitos aproximadamente de poco menos de 2 semanas, puesto que fueron vacunados con vacuna en emulsión, virus inactivado de Newcastle. El problema era que la vacuna estaba contaminada con una cepa altamente patógena de coli. Entonces se pudo dar a través del registro que están los envases, el lote, etcétera, 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 y se pudo entonces informar a la empresa, al proveedor, al laboratorio, al respecto de esta contaminación. Lo que hicieron fue que se llevaron desde luego vacuna que estaba en resguardo, vacuna refrigerada, más la propia que tenían luego ellos en existencia en otros lugares, a la propia de sus bodegas, y efectivamente corroboraron que era una vacuna contaminada y fue de manera tal que le pudieron resarcir a la empresa las pérdidas. También aquí vamos a tener procedimientos de revisión y actualización, personas o áreas responsables y sistemas de autocontrol. Es decir, aquí todo se resume en la sistematización que mencionamos hace un momento. Para que la trazabilidad pueda funcionar, requerimos entonces que haya sistematización. Entonces ya hablamos de los registros, ¿vean? No, ya aquí no estamos haciendo redundancia. En la regla de oro, el periodo de vida útil más de 6 meses. Dice, para ganado bovino se sugiere que guarden registros hasta por 5 años.
Es decir, toda esa información que estamos generando debe tener un tiempo, en archivo, de tal forma que entonces podamos hacer esas rastreabilidades atrás y tener la información a la mano. Entonces va a depender de la naturaleza de la empresa de la que estamos hablando, cuánto es el tiempo que se requiere guardar esa información para poder cumplir con el cometido de la trazabilidad. Lo necesario es establecer mecanismos de validación y verificación por parte de la empresa. El sistema debe evaluarse teniendo en cuenta la exactitud de la información almacenada, la eficiente comunicación ante todos los actores o quienes participan en la trazabilidad, el tiempo de respuesta y los cambios efectuados. Y repito, hay que realizar simulacros, ¿sí? Mecanismos de comunicación entre empresas. Es un sistema de trazabilidad efectivo, comprende y compromete a toda la cadena, es decir, a todos los eslabones de la producción. Pues como puede ser granja de reproductoras, incubación, pollo de engorda, planta de sacrificio, puntos de venta de pollo producido, ¿eh? Establecer procedimientos para localización y o inmovilización, en su caso, retirada de productos. O sea, lo que se conoce como recalo. De poner en el mercado productos seguros que cumplan los requisitos legales. Cuando se produce un incidente, se deben considerar las siguientes actuaciones. Informar a las autoridades competentes, conocer la naturaleza del incidente, localizar el producto afectado, adoptar medidas correctivas, informar a otros operadores económicos, realizar informe post-incidente y sacar conclusiones, y efectuar la información pública a través de diferentes medios de comunicación y difusión. Imaginen ustedes un producto que va para consumo de la población, que esté contaminado, por ejemplo, con metales pesados, con algún producto químico o con bacterias, pues habrá que hacer un aviso oportuno. Bueno, hasta el punto aquí ya de cortarse la comunicación, vamos a retomar de inmediato, para que estén pendientes, por favor. Sí, profesor. Gracias. Ok, bueno, miren, vamos a ver el inicio de esta segunda presentación. La anterior, pues ya nos faltaba una diapositiva, pero la de cierre, de gracias. Entonces ya habíamos terminado la de trazabilidad. Vamos a ver ahora esa que tiene que ver con vacunación e inmunización. Y pues que es un aspecto que ustedes ya han evaluado seguramente en otras materias, pero ahora quiero que le demos un enfoque epidemiológico, que es cosa diferente, ¿no? Vamos a comenzar revisando algunos aspectos generales de vacunación e inmunización para terminar discutiendo aspectos que tienen que ver con la epidemiología. Bueno, vamos a comenzar. Tenemos entonces que el origen de la palabra vacunación o el origen de la palabra vacuna y tiene diferentes usos y aplicaciones. Y proviene del ganado vacuno, de ahí viene la palabra. Ustedes se acuerdan ya de la historia, ¿no? Cómo es que se originó esta situación de la vacuna. Y la podemos definir como es un principio orgánico o un virus que preparado en cierta forma inocula a una persona o a un animal para protegerlo frente a una enfermedad determinada. Digamos que es una definición muy genérica, ¿no? Sabemos que entonces que hay vacunas que, por ejemplo, no previenen de la infección, pero sí previenen de las caídas de producción, que es cosa diferente. ¿De acuerdo? Es decir, tenemos una gran diversidad de vacunas, pero digamos que esta sería una definición muy, muy general de vacuna, que habrá que entonces adaptar de acuerdo a las características de ese producto en lo particular y para los fines para los cuales va a ser utilizado. También se puede definir, dice, como es cualquier preparación destinada a generar inmunidad contra una enfermedad estimulando la producción de anticuerpos. Puede corresponder a una suspensión de microorganismos muertos o atenuados o de productos o derivados de microorganismos. Sabemos que ahora ya por las vacunas de nueva generación pues trabajan con biología molecular y entonces ya son vacunas mucho más específicas y que al final pues tienen un grado de inmunogenicidad bastante considerable. Ese es el método más habitual para administrar, dice el método más habitual para administrar las vacunas, hablando sobre, pues, de luego las que van para los animales, es la inyección, los aerosoles, el agua de bebida, pero hay otras más.
Hay las vías percutáneas, las vías, por ejemplo, en la piel, ¿sí? Es decir, por raspado en piel, las vías conjuntivales, las aplicadas vía cloaca, etcétera, etcétera. Hay una gran diversidad y va a depender mucho de su naturaleza y el tipo de antígenos que queramos que lleguen al cuerpo del animal. Pero aquí habría que hacer un pequeño alto y pensar cuáles son las vacunas más inmunogénicas. Pues tiene que ver, entre otras cosas, con un aspecto relevante y que es la vía de entrada de ese biológico al cuerpo del animal. Generalmente, las vías más inmunogénicas son aquellas que van a emular o que van a simular la vía de entrada de ese patógeno no atenuado cuando ocurre una infección, digamos, natural. Es decir, si la vía de entrada de ese patógeno es vía respiratoria, la vía de aplicación de esa vacuna, la vía más inmunogénica sería a través de la vía respiratoria. Muchas de las veces las vías mediante las cuales o las puertas de entrada de ese patógeno al animal, a veces no tiene que necesariamente empatar con la vía de aplicación de las vacunas. Pero en general, repito, las vías de aplicación que se asemejan mucho a las vías naturales de entrada del patógeno, pues son las más inmunogénicas. Y bueno, para terminar de redondear esta idea, en el caso de Newcastle, sabemos que es de las pocas enfermedades en animales sobre las cuales podemos vacunar sobre brote. ¿Cuál será la vía de aplicación de la vacuna? Debe ser vía aspersión, de tal forma que el patógeno entre por la vía respiratoria y por la vía conjuntival. Y debe ser una vacuna con una alta carga o un alto título de antígenos. Son vacunas congeladas, no es cualquier vacuna que vamos a la farmacia y la compramos. Es una vacuna especial y que además hay que tener el permiso del uso. ¿De acuerdo? Y son específicas para usarlas en brotes de enfermedad. ¿Cómo más podemos definir una vacuna? Bueno, es una sustancia preparada con algún antígeno que permite la formación de anticuerpos y que tiene la capacidad de generar una respuesta inmune dentro del organismo. Es igual, es una definición muy general, ¿sí? Va a depender mucho del tipo y la naturaleza de esa vacuna y desde luego habrá mecanismos un tanto cuanto diferentes a este que estamos aquí mencionando. Pero en general esperamos que el animal responda a través de sus mecanismos inmunes de tipo específico para o contra ese antígeno en lo particular. Recordemos que el sistema inmune se divide en dos grandes grupos: el sistema inmune específico y el sistema inmune inespecífico. El inespecífico pues, es aquel que es innato, ¿sí? El específico es aquel que estamos nosotros tratando de motivar que responda a través de la aplicación de un antígeno en lo particular. Dicha respuesta de ataque permite el desarrollo de una memoria inmunológica que produce por lo general inmunidad permanente o temporal frente a la enfermedad o para la cual se desea proteger. Pues sí, vamos a ver que va a haber vacunas en animales. Pueden ser una vacuna de por vida, incluido también el humano, ¿eh? Tenemos ahí varios ejemplos. Y habrá vacunas para las cuales se tengan que estar haciendo aplicaciones cada 6 meses o cada año. Va a depender de la historia natural de esa enfermedad. ¿De acuerdo? Pensamos que es una vacuna. Dice, la primera vacuna en la historia fue creada por el médico rural inglés Edward Jenner en 1796, es decir, en el siglo XVIII, quien descubrió que la viruela vacuna inmunizaba y protegía a las personas de sufrir la viruela humana, mucho más grave y mortífera. Ya sabemos la historia, ¿no? El contacto que tuvo con las vesículas del animal, las cuales contenían el antígeno, finalmente pasaba a través de las propias heridas del ordeñador y lo protegía contra la infección, contra el virus, este poxvirus de la viruela, en el caso de aquella que afectaba directamente a los humanos. Y con el tiempo fueron surgiendo diversas vacunas para contrarrestar enfermedades como rabia, vemos ahí el año, 1882, la peste, 1897, tuberculosis, 1927, fiebre amarilla y otras más. Y siguen generándose más. Estamos todos con el Jesús en la boca queriendo que ya aparezca esa vacuna contra el COVID-19.
Ahora, va a ser importante que hagamos una diferenciación entre estos dos conceptos. Diferencias entre vacunación e inmunización. La vacunación es, dice, la inoculación de un antígeno en una determinada población animal y de la cual esperamos que responda con la formación de anticuerpos. O la respuesta del sistema inmune para no ubicarlo necesariamente o únicamente con anticuerpos. ¿Qué esperamos de la inmunización? Dice la capacidad de un animal para responder al proceso natural o artificial que permite alcanzar una protección específica contra un agente biológico, es decir, es la respuesta del organismo a un patógeno de campo, ¿sí? O bien aquel que nosotros ya inactivamos o atenuamos a través de la fabricación de una vacuna. Y esperamos entonces que el animal al cual fue inoculado pues responda y quede protegido. Aquí esa es una pregunta que mucha gente se hace y que nosotros los médicos tendríamos que ser los encargados de dar respuesta, una respuesta puntual y certera. Dice aquí, ¿contra qué vacunar? Bueno, aquí tenemos una serie de criterios generales que habrá que atender cuando nos hacen esa pregunta. Les pediré otra vez, muchachos, que silencien sus micrófonos, porque no dejan escuchar a sus compañeros, por favor. Bueno, entonces, ¿contra qué vacunar? Enfermedades endémicas. Ya sabemos cuál es una enfermedad endémica, ya definimos el término. Enfermedades de alto impacto sanitario, económico o por representar una zoonosis. Y utilizar cepos o variedades presentes en la región, enfermedades presentes en la parvada de destino o el lugar al cual van los animales a destino final, como requisitos para la movilización, comercialización, exportación o salud pública, según sea el caso. Enfermedades causadas por agentes con gran capacidad antigénica, o también enfermedades donde se comprueba la efectividad preventiva de la vacuna. Entonces aquí, otra vez, les invito a que piensen en los diferentes escenarios y pensar cuál de esos criterios tendríamos que aplicar de acuerdo a esa condición de la cual estamos hablando. Aquí lo que sucede con mucha frecuencia, sobre todo en nuestro estado, yo no sé si en otros ocurre lo mismo, pero por lo pronto en el nuestro, mucha gente sigue preguntando si se puede utilizar o no la vacuna contra la fiebre carbonosa. Fiebre carbonosa, si entendemos bien, a ver, ¿de qué enfermedad estamos hablando cuando hablamos de fiebre carbonosa? ¿Alguien por ahí? No es la de, Sí, ¿qué pasó, perdón? ¿Cuál es? es la de carbunco sintomático. A ver, carbunco sintomático es lo mismo que fiebre carbonosa. Antrax. Estamos hablando del antrax, ¿verdad? Que también se reconoce como pústula maligna. Es zoonótica, sí, porque en las personas produce una pústula, se llama pústula maligna, que no es otra cosa más que un punto necrótico. ¿De acuerdo? Y que sabemos que entonces este bacillus anthracis, produce esa enfermedad en lo particular. Y entonces mucha gente está habituada a que aplica la triple y la carbonosa. Y esa nadie se lo quita de la cabeza, ¿no? Cuando entonces aquí los últimos registros, cuando menos que yo sepa, igual habría que atender a que me puedo equivocar seguramente. Pero bueno, hasta donde yo tengo entendido, los últimos brotes registrados y adecuadamente documentados, entiendo que fueron para hace 40 o 50 años aquí en Aguascalientes. Perfectamente demostrados de que fue anthrax, ¿sí? Y sin embargo la gente sigue vacunando. Bueno, a ver, aquí muchas de las veces cuando tratan de explicar a la gente, aún así pues empecinan a seguir aplicando esa vacuna y bueno, pues ni hablar, ¿no? Ahí no podemos hacer otra cosa. Tomen en cuenta que tiene un comportamiento muy parecido, me refiero a los clostridios, aunque no tiene nada que ver uno con el otro, ¿verdad? Son gérmenes también telúricos, los cuales permanecen en tierra y por muchos años. Entonces, habrá gente que seguramente escuchó de sus padres o sus abuelos de brotes muy importantes que hubo hace muchos años y que pues ya se quedaron con la idea de que es una vacuna que hay que estar aplicando de manera continua. ¿Cuándo vacunar?
pues habrá que analizar la situación, ¿verdad? Desde luego, no vacunamos animales enfermos, salvo en situaciones muy en lo particular. Yo les pongo el ejemplo ahorita de Newcastle. Realmente la vacunación pues, se hace de manera masiva a 20, 30, 100 mil animales, 300 mil animales, no sé. Pero con la idea de entonces adelantarnos y ocupar ese nicho que estaría ocupando el virus salvaje y lo queremos ocupar con el virus vacunal. Nos estamos refiriendo de luego a los animales expuestos que todavía están sanos. Ya los animales enfermos pues ya no me interesan. Yo sé que los animales enfermos tarde que temprano se van a morir. Si no se mueren de la enfermedad, se van a morir con la reacción post-vacunal. ¿De acuerdo? Pero entonces, en general, sabemos que estos animales enfermos, pues no deberíamos estarlos vacunando. ¿Cuándo vacunar? Pues aquí lo vemos, ¿verdad? En este esquema del estado natural de la enfermedad, y vemos aquí en esta elipse, que está aquí dibujada en color rojo, pues desde luego es en el periodo prepatogénico, es decir, antes de que se presente la enfermedad, cuando esta teoría epidemiológica está en equilibrio, cuando los factores del ambiente, tanto los factores como tal del ambiente, seguramente la presencia por ahí del agente etiológico y de un huésped susceptible, pues todavía no se provoca ese estímulo que vemos aquí abajo como para que se desencadene la enfermedad. Entonces, es en ese momento cuando tenemos que estar haciendo las vacunaciones y tendríamos que atender a la edad de los animales, al perfil inmunológico, el estado nutricional, seguramente el estado fisiológico en muchos casos. En algunos casos, por ejemplo, no es conveniente, por ejemplo, vacunar animales gestantes. Depende de la naturaleza del biológico del cual estamos hablando, pero nos queda muy claro que debe ser en el periodo prepatogénico y no en el periodo patogénico, cuando ya apareció la enfermedad. Salvo, repito, casos muy excepcionales, como el que ya mencioné. Vemos en este esquema, yo les pediría que primero nos fijemos aquí en la parte baja. ¿Sí? Vemos una flecha color rojo. Desde luego, esto aquí nos habla del progreso de una enfermedad. Aquí tenemos la exposición, inicio de la exposición a ese agente o a esos agentes etiológicos. Y tenemos aquí al final de esta línea roja el fin de la transmisibilidad. Y ahí entonces nos permite que tengamos una división de esta línea en 4 tantos. Tenemos 4 tiempos diferentes. Tenemos aquí un primer periodo de latencia no infectivo, es decir, aquí todavía estamos dentro del periodo prepatogénico, pero también puede darse el caso, en algunos casos muy particulares, donde ya haya iniciado el periodo de incubación. Aún todavía no tenemos animales enfermos en este primer cuadrante. ¿Qué pasa enseguida? Dice inicio de la transmisibilidad. Podemos seguir teniendo animales en periodo de incubación, tal vez algunos portadores precoces o en incubación. Para el tercer tiempo, tenemos entonces posiblemente animales todavía en periodo de incubación, el periodo de manifestaciones clínicas, es decir, ya comienzan aquí los signos clínicos, animales enfermos. Y finalmente, en la última parte, tenemos periodo de transmisibilidad y portadores convalecientes, algunos de ellos posibles eliminadores del patógeno. Habrá que entonces que pensar en todo este escenario para cuando pensamos implementar un programa de vacunación. Tendríamos que pensar en todo esto. Sobre todo considerar que en esta etapa, en estos primeros 2 cuadrantes, no tenemos todavía animales con signos clínicos, ¿no? Entonces nuestra consideración puede ser que los animales están aparentemente sanos, cuando en realidad puede haber animales que ya estén en periodo de incubación, pero eso no lo podemos saber. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Sí, llevar a cabo la vacunación como se tenía previsto, pero tratar de hacerlo de la manera correcta, con la cobertura universal, es decir, a todos los animales, a la dosis correspondiente, en los tiempos adecuados, por la vía de administración más inmunogénica, con la limpieza y la cadena fría, todas las consideraciones habidas y por haber para que esa vacunación sea efectiva. Dado que pudiera darse esta cosa que está fuera de nuestro alcance y fuera de nuestra vista. ¿De acuerdo? Bueno, perdón, todavía me quiero quedar todo un poquito con esto. Porque es muy común que ocurra que nos digan, es que aplicamos la vacuna y el animal a los poquitos ya se murió. Eso nos lo comentó el médico Damián, ¿se acuerdan ahí en la Enterrábico? Él decía, pues que desde luego hay una reacción a la vacuna, sobre todo
cuando hablamos de antígenos activos o antígenos vivos, según sea el caso, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Viene una respuesta por parte del organismo del animal, una demanda de inmunogenicidad, pero si el animal ya tenía un proceso de estaba inmunocomprometido y que sin embargo no era evidente, posiblemente parasitosis, algunas enfermedades virales o bacterianas, etcétera, etcétera, que estaban por ahí dando lata y que sin embargo no era manifiesto, pues con la vacuna podemos acelerar el proceso y que el animal entre en enfermedad o bien se muera. A veces habrá que considerar. Cuando hablamos de la cadena epidemiológica, aquí vemos también nuevamente, está aquí marcado en cuál es el momento en el cual tenemos que hacer la vacunación. Y considerar la puerta de entrada al nuevo huésped, ¿sí? Tenemos que hacerlo antes de que ese periodo de transmisión de la gente a partir de un animal enfermo pueda afectar al animal susceptible, ¿sí? Y antes se comiencen a desarrollarse signos clínicos. Es decir, ese es el momento propicio en el cual tendríamos que llevar a cabo esa vacunación. Considerar entonces que para cada caso en lo particular, pensar en esa teoría epidemiológica y en la historia natural de la enfermedad contra esa enfermedad que queremos nosotros prevenir. Es decir, hay que conocer perfectamente bien las características de la misma para que entonces podamos elegir el momento más adecuado para hacer la vacunación. En ocasiones, cuando queremos adelantar las vacunas, no consideramos, por ejemplo, la inmunidad materna. ¿Qué es lo que va a pasar? Si aplicamos una vacuna, la vacuna estamos aplicando un antígeno, el cual va a producir por parte del animal la producción de anticuerpos, y luego entonces podemos distraer a ese sistema inmune, de tal forma entonces que no va a responder de la manera más adecuada. Por eso que todavía tenemos por ahí circulantes anticuerpos maternos. Lo más común que ocurra es precisamente esa neutralización a través de que el anticuerpo pasivo, bien sea vía calostro, bien sea vía la yema o la albúmina que tragó el pollito, ese anticuerpo se va a unir al antígeno vacunal. Entonces se va a crear una unión antígeno-anticuerpo, pero que no nos va a servir de nada, y entonces le vamos a abrir las puertas de par en par al virus salvaje o al antígeno de campo. ¿Cómo evaluamos los programas de vacunación e inmunización? Dice una adecuada selección de la vacuna a utilizar. Debemos comenzar por eso, ¿no? Una vacuna de calidad que esté apoyada tecnológicamente por un laboratorio serio, y identificar la mejor vía de aplicación conforme al tipo de biológico, el agente etiológico y la prevalencia regional. Lo que ya les mencioné, ¿verdad? Ahí, por ejemplo, en el caso de aves, que es a lo que yo me he dedicado, pues las vías más inmunogénicas son las vías oculares y las vías aspersión, según sea la naturaleza del antígeno. Las vías menos inmunogénicas son las vías orales. ¿Por qué? Porque en una parte por el abasto de agua que sea suficiente, que le llegue en cantidad suficiente a toda la población, y por otro lado, la misma calidad del agua. Aguas duras, aguas contaminadas, aguas con cloros, por ejemplo. Imagínense, pues nos van a inactivar nuestros antígenos. Cuando hablamos, por ejemplo, de cuadrillas de vacunación, bueno, pues deben ser personas capacitadas, personas debidamente estimuladas, personas supervisadas. De otra manera, y se los comenté por ahí en la granja Cristo cuando hacemos necropsia, luego nos vamos de topes porque al momento que hacemos necropsias encontramos una gran cantidad de animales que no fueron vacunados. Algo está pasando ahí, ¿verdad? ¿Cómo más evaluamos los programas de vacunación e inmunización? Bueno, tenemos otras herramientas, la evaluación serológica y o virológica de muestras aleatorias de aves vacunadas. Es decir, yo puedo hacer, pasados 15 o 21 días después de la vacunación, la valoración de anticuerpos. Podemos tratar de hacer aislamientos a través, por ejemplo, de exudados, a través de hisopados, tratando de entonces averiguar qué respuesta tenemos por parte del animal ante ese antígeno que aplicamos. Va a permitir entonces, entre otras cosas, visualizar y adecuar esas coberturas de vacunación y de inmunización, evaluar inmunidad poblacional de la aprobada conforme a perfiles serológicos,
que es algo, por ejemplo, que ahorita lo pondría en contexto con lo que está ocurriendo actualmente en nuestro país. Se habla mucho de que ya se va a abrir los espacios, que se va a acabar la sana distancia, o cuando menos las medidas que tenemos de contención pues se van a ver relajadas hasta cierto punto, desde luego, pero creo que no tenemos toda la información completa. No se han hecho pruebas suficientes a nivel país como para saber cuál es la distribución del patógeno, cuántas personas pudieran estar por ahí infectadas y que son asintomáticos y que pueden estar diseminando el patógeno. Vaya. Yo creo que sí es un volado muy peligroso. Dice, evaluación de los programas de vacunación para su corrección o mantenimiento. Bueno, ya cuando surja la vacuna, que esperamos que sea pronto, pues tendría que hacerse la cobertura y también tratar de determinar cuánto tiempo es el que va a proteger a una persona. A lo mejor estamos hablando de un año o menos. ¿Sí? No lo sabemos todavía. Bueno, a esto quería llegar yo. Esta para mí es la parte importante de esta presentación y que tiene que ver con, dice, cómo evaluar los programas de vacunación e inmunización. Y quiero que se fijen aquí en lo que dice en la parte baja. Dice que tenemos aves vacunadas, pero no inmunizadas, las que ven de color amarillo. Y en blanco tenemos aves vacunadas e inmunizadas. Entonces la pregunta es, ¿cómo evaluamos los programas de vacunación e inmunización? Bueno, puede darse esta condición en una granja en la cual, fíjense muy bien, ahí dice aves vacunadas pero no inmunizadas. Entonces, ¿qué ocurrió? ¿Por qué la vaca no quedó inmunizada? Sí se hizo el procedimiento, pero no quedó inmunizado. Puede ser, por ejemplo, problemas de cadena fría, volumen inadecuado, aplicación incorrecta, momentos no oportunos, etcétera, muchos etcéteras que se vienen encima, ¿no? Entonces, sí, pintemos ese escenario. Ahora, vamos a lo siguiente. Pensemos ahora que en ese grupo de animales, pensemos en una caseta de pudo de engorda, ¿no? O una explotación avícola, para no hablar necesariamente de pudo de engorda. A lo mejor se me ocurre una explotación que se dedica a la producción de aves de combate. Y, por ejemplo, el propietario lo que hace es que ingresa a esta población, a su población de origen, a su población original, digamos, va a ingresar animales nuevos, dentro de los cuales, fíjense muy bien, son 5 animales vacunados e inmunizados, y un animal, fíjense, cambia en color. Aquí hablamos de color naranja, no está amarillo. Es un animal que está enfermo, ¿sí? O está infectado. Y difícilmente alguien va a comprar un animal enfermo, pero si no tiene mucha experiencia, pues se le van a vender seguramente un animal bajo esta condición, pero pensemos que es un animal infectado. ¿Sí? Hay enfermedades, algunas de las cuales el patógeno puede permanecer de manera latente en el sistema nervioso, como por ejemplo los herpesvirus. Y el caso más común en aves es el de laringotraqueitis infecciosa aviar, el cual entonces el patógeno del herpesvirus se va a ubicar en el ganglio trigémino. Por eso no lo sabe el cliente, no lo puede saber nadie. Entonces compra un grupo de animales. Por cierto, todos estamos hablando de que es una explotación que no está cerrada, ¿verdad? Es decir, que tiene un factor de riesgo que es el ingreso de animales mediante los cuales pues, no tenemos de por medio ninguna prueba diagnóstica. ¿Y qué más estaría ocurriendo si los ingresos, así, tal como está aquí en la imagen? Los compró y los ingresó. ¿Qué otro error está cometiendo aquí la persona? ¿Quién me dice? Que no los aísla, ¿no? Exactamente. No los aísla y no los cuarentena, que son dos acciones bien diferentes, ¿verdad? Pero que van de la mano. Totalmente de acuerdo. De hecho, el aislamiento forma parte de la cuarentena. Efectivamente, tienen razón los dos. Él debería de tener un lugar específico para recibir animales nuevos, pero alejados de su explotación, digamos, general. Debería tenerlos en observación por lo menos 3 o 4 semanas. Cuando los animales se hayan seguido, aparentemente no se hayan manifestado ningún problema, hasta entonces poderlos ingresar al grupo general, ¿verdad? De otra forma, pues, ¿qué es lo que va a pasar? Va a pasar lo siguiente. Vean, aquí ya fueron ingresados,
bajo la condición que ya ahorita acabamos de mencionar. ¿Y eso qué puede propiciar? ¿Qué se nos ocurre que puede pasar? Pues que a partir del animal infectado o enfermo, comienza a diseminar el patógeno. Vías de diseminación de patógenos, pues tenemos un montón. De las más comunes son las heces, pero también pueden ser por vía de descargas nasales, descargas oculares, descamaciones de piel, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces ahora fíjense en esto. Aquí tenemos esa granja avícola afectada por un agente etiológico bajo programa de vacunación. Primero quiero que veamos lo que está aquí en el cuadro, es el interior del cuadro. Ven, ya pasaron a lo mejor semanas o meses. Tenemos aves inmunes, sí, todavía hay, la mayoría, pero también ya tenemos una gran cantidad de aves infectadas y ahora tenemos aves en periodo de incubación. Es decir, esto no lo sabemos, pero van a ser aves que van a enfermar, ¿sí? Y resulta que el productor, a pesar de ello, pues lo que hace es que, además de que sigue comprando, vende sin ninguna restricción. Imaginen que vende estos 10 animalitos, de todos esos 10 animales, van 2 animales enfermos o infectados, ¿sí? Es decir, oye, cuando hablamos de animales infectados, quiero que pensemos un poquito en la situación de que pudieran ya ser eliminadores del patógeno. Imagínense, por ejemplo, clamidias, el caso, por ejemplo, salmonelas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, estamos haciendo la diseminación del patógeno a otras explotaciones. Hasta aquí podemos sacar algunas conclusiones. Dice, la vacunación no es sinónimo de inmunización, pues ya lo sabemos, ¿verdad? Una cosa es el procedimiento de vacunación y otra cosa es que despertemos en los animales vacunados esa inmunogenicidad, es decir, esa respuesta con la formación de anticuerpos y otros elementos de defensa. La calidad de la inmunización es proporcional a la calidad de la vacunación y no al revés, ¿sí? Es decir, yo estoy midiendo la inmunización a través de serologías, a través del cumplimiento de parámetros productivos, pues es debido, entre otras cosas, a que se hizo una adecuada vacunación. Y si el uso de un biológico apropiado y una vacunación adecuada garantizarán una sólida inmunización. Y luego ya en la realidad, pues esas coberturas de vacunación y esa inmunogenicidad, pues no es ni por mucho periodo de tiempo en muchos casos, y en otros, a pesar, sabemos de muchos casos de animales que fueron vacunados y que aún así enfermaron. Pero lo que pasa es que también no es una cobertura al 100%. No podemos hablar de vacunas que sean 100% exitosas. Eso es mentira. ¿De acuerdo? Pero peor aún si no vacunamos. Pues si no vacunamos las cosas van a estar peor. Y la vacunación, inmunización, no prevendrá la infección de los animales si se exponen al agente etiológico. Y eso es una cuestión de sentido común. Y habrá que pensarlo. Pues sí están vacunados, pero tenemos el ingreso, como lo vemos ahorita en la imagen, de gran cantidad de animales de otros orígenes, con multitud de problemas. Pues esos animales que han estado inmunizados, si es mayor la cantidad de antígeno, de virus salvaje, de bacterias de campo, pues el problema se va a dar. Y si es en una población animal, incluso inmunizada, un virus puede circular de manera ininterrumpida. Y cuando hablamos de que puede circular, es que entonces sí puede estar infectando animales, mas no se estén presentando enfermedades como tal. Pero que en cualquier descuido de la vacunación, ya sea que abramos el calendario, es decir, que espaciemos las vacunas, bajemos la cantidad de dosis de vacunación o de plano se nos olvide vacunar, ¿qué va a pasar? Si el virus o el agente etiológico estaba por ahí circulante, pues va a provocar un brote inminente, ¿sí? De manera súbita. Dice, la eliminación de un virus en una población animal bajo esquema de vacunación dependerá de gran medida de la cobertura de animales inmunizados. Por eso decimos, tenemos que vacunar al 100% de los animales. Un animal inmunizado pero infectado podrá excretar el agente patógeno al medio ambiente. Luego entonces, pues sí, ese animal no se enferma. Para aquellos animales nuevos y sobre todo animales jóvenes que entran en convivencia con esos animales excretores, ¿qué vamos a provocar? Pues que se enfermen. ¿De acuerdo? Ahora tenemos un principio en zootecnia que es la de tener el apartado de animales por edades. Habrá dentro de lo posible, por ejemplo, también explotaciones que deban manejarse con los sistemas todo dentro, todo fuera. Es decir,
que iniciamos con un grupo de animales, los explotamos, salen a destino final, ya sea, por ejemplo, sacrificio, se desinfectan instalaciones y viene un lote nuevo de animales. ¿Sí? Tratar de no manejar explotaciones multiedad, o sea, dentro de lo posible, ojalá que no fuera así. A veces no se puede. La cobertura de vacunación no es sinónimo de inmunización, ¿de acuerdo? Para que logremos la inmunización, pues sabemos que tenemos que contar con una serie de elementos que puedan llevarnos a la inmunización. No es en automático. Ya dijimos, es una vacunación mal hecha, subdosificado, animales hacinados, mal alimentados, pues no va a haber esa inmunización. ¿Y si cómo influye la vacunación y la infección para el diagnóstico? A ver, aquí tenemos un escenario. Tenemos otra vez aquí animales sanos, enfermos en periodo de incubación. Y vamos a pensar, si nosotros muestramos a este grupo de animales, son aparentemente sanos, ¿nos funcionará inhibición de la aglutinación, PCR o aislamiento viral? Habrá que preguntarse. ¿Sí nos pudieran servir en animales aparentemente sanos? Si estamos por ir rastreando, por ejemplo, en el virus H5N2, pensemos en otro escenario. Vean, si ahora dentro de los muestreados tenemos animales que están en periodo de incubación, igual nos funcionará inhibición de aglutinación PCR o aislamiento viral. Yo quiero que lo piensen un poquito. ¿Cuáles son los alcances de cada uno de ellos? ¿Qué mide inhibición de aglutinación? Pues anticuerpos. ¿Qué mide el PCR o qué determina el PCR? Pues el material genético del antígeno. ¿Sí? ¿Qué hacemos a través del aislamiento viral? Pues precisamente cachamos para allá el antígeno, lo llevamos a un medio como puede ser un embrión, SPF, o un cultivo celular para poderlo reproducir. Pero en verdad, ¿podemos rescatar todas esas posibilidades de este grupo de animales? O bien, de este otro, aquí ya tenemos animales infectados o enfermos. Entonces aquí seguramente las probabilidades de que cualquiera de estas tres pruebas diagnósticas puedan resultar positivas, pues es más alto. El problema es que, ¿cuáles animales vamos a estar mostrando si todos están aparentemente sanos? Es decir, a la vista los animales están aparentemente sanos. Pero en realidad hay animales infectados y hay animales en periodo de incubación, así como animales realmente sanos. ¿Sí? Vean este otro. Aquí todavía consideramos más animales infectados. Seguramente aquí nos va a resultar inhibición de aglutinación positivo, en el caso de que sea un microorganismo aglutinante, ¿verdad? Sea, por ejemplo, el caso de el paramixovirus, el ortomixovirus y otros más que tienen esa capacidad. PCR, ¿es la muestra correcta, la adecuada, en cantidad suficiente? Digo, porque el PCR no hace milagros, ¿verdad? Requerimos de una muestra de calidad para que el PCR sea una prueba exitosa. Aislamiento viral, igual lo mismo, ¿no? La muestra es de calidad, fue tomada en el momento oportuno, de las aves correctas. ¿De acuerdo? Dice entonces, ¿cómo influye el diagnóstico utilizado en la vigilancia epidemiológica y en la toma de decisiones? Bueno, es que partimos de lo siguiente. Todo va eslabonado, pues va a depender mucho desde cómo recibimos los animales, bajo qué condiciones los estamos explotando, calidad nutricional, forma de alimentar, granjas o explotaciones multiedad. Tendríamos que tener muy en cuenta todos los factores de riesgo o factores condicionantes para propiciar la presencia y la diseminación de un patógeno. Y entonces, en función de eso, pensar entonces qué herramientas diagnósticas nos pueden ser más útiles para poder sacar a la luz patógenos de los cuales estamos sospechando o queremos estar monitoreando durante la vida útil de esos animales. Por eso hemos hablado en otras ocasiones que no hay pruebas diagnósticas malas, lo que hay son malas selecciones de pruebas dadas las condiciones de esa explotación y los momentos en los cuales queremos hacer la medición de esa situación en lo particular. ¿De acuerdo? ¿No tienen algún comentario, alguna pregunta de esta presentación? No, profesor. Yo les había pedido que por ahí leyeran dos presentaciones más que hablaban al respecto de los sistemas de vigilancia. No sé si lo leyeron y si tienen alguna duda.
¿Alguna pregunta, un comentario? Quiero que me permitan nomás un segundito, quiero comentarles algo muy rápido. Más permítanme, déjenme tomar la libreta. Quiero que lo guarde. Este video es brillante como para la Bueno, bien, se trata de lo siguiente. Estuve revisando el calendario. Se supone que el día 20 terminamos clase. Entonces yo quiero pedirles que consideren el lunes 1 de junio para que pudiéramos hacer el tercer parcial de epistemología. Estaremos terminando precisamente con esa presentación. Que fuera el lunes 1 a las 8 de la mañana, no sé qué les parezca. ¿Sí me escuchan? Sí, nada más estamos pensando. Ok, piénsale un poquito. Es que a punto aquí terminaste el tiempo. Igual nos comunicamos a través del WhatsApp con su compañera, ¿qué les parece? A través de la jefa de grupo. ¿Sí? Sí, está bien. Sí, está bien. Correcto. Pues les agradezco mucho su tiempo y pues seguimos en comunicación. Profe, ¿y Muchas usted no gracias. tiene otra fecha? Sí, puede ser otra fecha. Yo además es una sugerencia, ¿eh? Puede ser cualquier Ok. otra más. Sí, sin problema, ¿eh? No, Vi, no te metas, no te metas, no te metas, no te metas. Fotopene. Podcast lo escribió claramente en menos de 140 caracteres. Mi departamento está siendo asediado por el fantasma de un niño muerto. ¿Qué? Y además está intentando matarme. A ver. El mensaje ¿Y tu hubiera sido clase? tomado en broma. ¿Ya? De no ser porque Adam se explayó en más de 30 Ujú. No, ya. tweets consiguientes a lo largo de los días. Sin tener miedo a la repercusión social, a las burlas. Porque a Fer le maman y me pasó uno y me gustó y ya este güey se pica y quiere ver otros y otros y otros. Terminamos de ver si quieres jugamos LOL. Escribió. El espectro comenzó a Ándale, aparecer pues. en mis sueños, pero sospecho que ha cruzado al mundo real. Me suena que ya lo vi, Fer. La primera vez que lo vi, estaba experimentando parálisis de sueño. Observé a un niño sentado en una mecedora que está al pie de mi cama. Tenía una cabeza grande y deforme, con una hendidura. Hice esfuerzo. Ah, es que estoy hablando con una chica y le digo, si te preguntan dónde nos conocimos, ¿qué dices? Y dice, estaba yo en una banca sentada, él se sentó junto a mí y platicamos. Y yo, güey, eso no pasó, ¿estás de acuerdo? Estuvo mirando fijamente por un rato, pero entonces él se levantó de la mecedora y caminó pesadamente hacia la cama. Yo no me podía mover porque estaba paralizado. Entre paréntesis aclara.
Sufro de parálisis de sueño a menudo. Es una basura. Justo antes de que él alcanzara a llegar a mi cama, me desperté gritando. Tuve otro sueño unas pocas noches más tarde. Estaba en una librería. Entonces una chica se me acerca y dice: ¿viste a David, verdad? No mames. Yo contesté: ¿a quién? Y ella replicó: al querido David. ¿Lo viste? Ella continuó hablándome. Él está muerto. Solo aparece durante la medianoche. Puedes hacerle un total de 2 preguntas, siempre y cuando digas querido David primero. Y entonces añadió: pero nunca intentes hacerle una tercera pregunta, o si no... A ver, ¿cómo? Entonces añade primero. A ver. Digas, querido, un total de 2 preguntas, siempre y cuando digas, querido David, primero. ¿Cómo? Y ella replicó: al querido David. ¿Lo viste? Ella continuó hablándome. Él está muerto. Solo aparece durante la medianoche. Puedes hacerle un total de 2 preguntas, siempre y cuando digas, querido David, primero. Y entonces añadió: pero nunca intentes hacerle una tercera pregunta, o si no, te va a matar. No mames. ¿Es neta? Adam, en su saga de tweets, prosigue: David se me apareció en otro sueño. Yo estaba en la cama y él se hallaba en la mecedora mirándome. En el sueño le pregunté: querido David, ¿cómo moriste? Él murmuró: fue un accidente en una tienda. Yo le pregunté: querido David, ¿qué pasó en esa tienda? David farfulló: empujaron un estante que cayó sobre mi cabeza. Adam Ellis nos cuenta que en el sueño él sentía pavor. Preguntó: ¿quién empujó el estante? Pero esta vez David no contestó. Me di cuenta de que hice una tercera pregunta, la cual se suponía no debía hacer. En ese Hey, how's it going? yo estaba absolutamente aterrorizado. Hice búsquedas exhaustivas en Google referente a mi ciudad, pero no pude encontrar nada acerca de un niño llamado David que haya muerto en una tienda. Como nota aparte, quiero informar que Adam Ellis vive en Nueva York. ¿Y ese güey todavía existe? Carlos, ese ya tiene años, eso. ¿Adam qué? Sigue tuiteando, güey. Pues sobrevivió. Pero quién sabe qué le pasó. Tuiteó hace 2 horas. Moby Dick. Moby Dickhead. Moby Dickhead. Nuevo libro.
Consultas. Inmediato caso. A ver. Bueno, sigamos. Sabemos que sí existe. En el siguiente tuit explica: he intentado buscar otros nombres. Daniel, Dylan, Devon. No encontré ninguna información. Unas cuantas semanas pasaron sin incidentes. El departamento que queda arriba del mío fue desalojado por el inquilino. Tuve la oportunidad de mudarme arriba. Es un lugar más grande, así que estoy emocionado. Otro mes pasa sin incidentes y para entonces ya me he olvidado del querido David. Ahora pienso que quizá él me haya perdido la pista, dado que me mudé al piso de arriba. Pero entonces... Oye, Fer, ¿qué te dijeron de tu mamá de lo de Cristian? No le he preguntado. Ay, le hubieras preguntado. Es que, ¿cómo le digo, güey? Mismo que le diga, le dije al Alex. ¿Crees Pues sí. que haya pedo? Sí. No, pues tú dile, yo le dije al Alex. Y me preguntó que si estaba muy grave. Dije, Va. Espera. Tenemos el uno al otro. Si eso no es una familia, no sé lo que es. Es adorable. Kowalski, ¿cuál es nuestra trayectoria? 95% seguro de que estamos perdidos. ¿Y el otro 5%? Aventura y gloria como ningún otro pingüino jamás había vivido. Yo le entro a eso. Pero, ¿a dónde vamos? Al futuro, muchacho. El glorioso futuro. Mi amor, ya estoy lista para traer servicio. ¿Pero para dónde vamos, mi amor? Si tenemos todo. Comida, bebida, medicinas, ¿qué vamos a salir? Pero mi amor, hoy es el único día que podemos ir a comprar. Además quiero comprar algunas cositas para ponerme más hermoso. Pero verás, yo me conozco. Te vayas a tardar. Te prometo que no me voy a demorar. Pero vamos.